Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Cada libro es una puerta a un universo real o imaginario. Cada autor un creador, un artífice, un mago. Libros, autores, lugares e historias los descubrirás en Para viajar lejos. Con la profesora y escritora María García Marichal. Continuamos con Punto de Partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, desde Vergara hacia el mundo. Hoy columna de literatura como todos los martes. Si le escuchan un día que no es el martes es porque, bueno, a veces repetimos alguna. Bueno, por ejemplo, los sábados repetimos lo mejor del programa, aquellos que quieren escuchar durante la semana y nos van a estar escuchando y dicen, pero hoy no es martes. No, hoy es martes porque estamos repitiendo el programa, entonces obviamente que no es martes. Bueno, si querés comunicarte con nosotros, 091 99 12 10 más 598, tanto por Telegram como por WhatsApp. Y si no, podés también encontrar nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, donde colgamos los contenidos y las distintas columnas. Así que bueno, hoy recibimos a María García Marichal, que siempre nos está acompañando. ¿Cómo estás, María? Muy bien, Carlos. Tú, audiencia, un placer realmente. Un placer. Bueno, un placer tenerte a vos aquí para bueno, conversar un poquito y aprender, desasnarnos un poquito de la literatura y que nos traigas algunas recomendaciones a aquellos que les gusta leer también. A veces querer leer algo nuevo o algo que no se conoce de algún autor, entonces eso está bueno. Exactamente. Y por supuesto estamos abiertos a todas las, digamos, recomendaciones, a todo críticas. Críticas, por supuesto que sí, para eso por supuesto. Es que estamos acá. Y eso y aprendemos juntos, y eso es maravilloso. Eso es lindo. Y bueno, y hoy si yo te digo Nicaragua y te digo Sonatina, ¿de quién estoy hablando? De Rubén Darío. Estoy hablando de Rubén Darío. No hay forma de empezar mejor. Es un escritor fetiche tuyo. Para mí, sí, totalmente. Y fíjate, Sonatina. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidado se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parlanchina, la dueña, dice cosas banales, y vestido de rojo piruetea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente. La princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China, o en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz? ¿O en el rey de las islas, de las rosas fragantes, o en el que es soberano de los claros diamantes, o en el dueño orgulloso de las perlas de Hormuz? ¡Ay, la pobre princesa de la boca de rosa! Quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener alas ligeras, bajo el cielo volar, ir al sol por la escala luminosa de un rayo, saludar a los lirios con los versos de mayo, o perderse en el viento sobre el trueno del mar. Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de azur. Y están tristes las flores por la flor de la corte, los jazmines de oriente, los nelumbos del norte, de occidente las dalias y las rosas del sur. Pobrecita princesa de los ojos azules, está presa en sus oros, está presa en sus tules, en la jaula de mármol del palacio real, el palacio soberbio que vigilan los guardas, que custodian 100 negros con sus 100 alabardas, un lebrel que no duerme y un dragón colosal. O quién fuera Ipsipila que dejó la crisálida. La princesa está triste, la princesa está pálida. Oh visión adorada de oro, rosa y marfil. ¿Quién volara a la tierra donde un príncipe existe? La princesa está pálida, la princesa está triste. Más brillante que el alba, más hermoso que abril.
Calla, calla, princesa, dice la hada madrina. En caballo con alas, hacia acá se encamina, en el cinto la espada y en la mano el azor. El feliz caballero que te adora sin verte y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con un beso de amor. ¿Qué tal? Es tal vez el más conocido de los poemas de este grandioso Rubén Darío, que transformó totalmente las letras del habla castellana, las letras del mundo hispanoparlante, pero además la literatura universal, con la musicalidad exquisita de su poesía. Y antes de decir cosas maravillosas, ¿querés que sepamos cómo vivió? ¿Qué hizo? Por supuesto, por Muy supuesto. bien. Se llamaba Félix Rubén García Sarmiento. Nació en Metapa, Nicaragua, el 18 de enero de 1867 y falleció el 6 de febrero de 1916. Tenía 49 años, una cirrosis horrorosa y murió en León, Nicaragua. Fue un hombre de un alcoholismo superior, una cosa totalmente descontrolada. Se le ha llamado el príncipe de las letras castellanas, porque el rey seguramente es Miguel de Cervantes Saavedra, ¿verdad? Debido a la poderosa, duradera, perdurable influencia de su poesía en el habla hispana. Cambió las estructuras. Europa dejó de ser el centro de la literatura para que un nicaragüense viniera y rompiera con los pilares clásicos. ¿Qué te parece? Sí. Es maravilloso. Sí. Y un país pequeñito en Claro, Centroamérica. Hasta el día de hoy, Rubén Darío es un referente de la literatura en el mundo. Es el creador del modernismo. Los críticos plantean que es difícil encontrar un escritor con tanta brillantez estilística, con tanta musicalidad en la poesía, armonía, perfección de forma, pero además intensidad de contenido. Vos imagínate todo lo que estamos diciendo. Sí. Realmente un baluarte, una cosa, un pilar a nivel de las letras. Azul, de 1888, tenía 21 años cuando publicó esta obra exquisita, hermosísima. Prosas profanas, de 1896, constituyen la primera etapa de este gigante nicaragüense. Más maduro, cuando al aspecto estético se suma el intimismo, los sentimientos, las ideas, va a ser grandioso, gigante. Va a ser realmente el más grande exponente del nuevo movimiento literario hispanoamericano. Además del valor poético de esta instancia de Rubén Darío maduro, no tenemos que olvidar que la poesía del autor inicia justamente este movimiento del modernismo. Tenemos que recordar que el modernismo nace en Nicaragua, Centroamérica, y esto quiero recalcarlo, para extenderse por América Latina, pero además por Europa. Entonces hay una desestructuración de aquella idea de la Europa como el centro, como el objetivo, como el lugar a donde ir, más allá de que Darío vivió en Europa durante mucho tiempo porque fue diplomático. Entonces hay un cambio en las corrientes de pensamiento y del estilo poético, pero además de la prosa. Rubén Darío rompió con estas estructuras ya preestablecidas. Entonces tenemos que recordar, en el siglo XIX Latinoamérica pasa por el proceso de independencia política, a principios del siglo XX la independencia cultural e incluso artística desde todos los puntos de vista. Esto es magnífico. Rubén Darío es la piedra fundamental de la transformación artística y América Latina, Hispanoamérica, pasa a ser un centro cultural por sí mismo. Es grandioso, es grandioso. Vamos a hablar un poco de su vida, que no fue una vida grata, fue una vida muy infeliz. Rubén Darío nació, decíamos, como Félix Rubén García Sarmiento, en la localidad de Metapa. Los padres estaban allí momentáneamente en Nicaragua y casi de inmediato sus padres se trasladaron con él a León. En León vivió, creció y en León murió. Sí, murió. Exactamente. Manuel García y Rosa Sarmiento se habían casado, según se plantea por los biógrafos, por una cuestión de conveniencia. La realidad es que el padre vivía fuera de la casa, de fiesta, y la madre, siempre que podía, huía a casa de parientes con el hijo chiquitito y después con su otra hija, Cándida Rosa, que vivió muy poco tiempo. Rubén Darío tuvo una sola hermana, Cándida Rosa, y murió chiquita. Entonces estamos hablando ya desde su niñez, desde su primera infancia, de un hombre que vivió en un hogar infeliz.
Un tiempo después, Rosa, escapando definitivamente de su casa, se fue a vivir con un señor que se llamaba Juan Benito Soriano. Se llevó a Rubén y se instaló en San Marcos de Colón, en una casita que él recuerda como algo muy humilde y muy elemental. Rubén se volvió a León a casa de unos tíos porque no aceptaba, no quería a su padrastro, y se quedó a vivir con ellos, Bernarda Sarmiento, que era hermana de su madre, y Félix Ramírez. A ellos Rubén reconoció y sintió como sus verdaderos padres. Ellos lo apoyaron, lo hicieron estudiar. Vio a su madre muy de vez en cuando y a su padre prácticamente no lo vio más. No quería saber nada con él, además. Tan es así que los primeros trabajos escolares aparecen firmados como Félix Rubén Ramírez, o sea, el apellido del tío, claro. ¿no? Él sentía que sus tíos eran sus padres. En la casa de sus tíos se congregaba gente intelectual. Y entonces allí tenemos al primer Rubén despegado, digamos, intentando ya entrar en el mundo artístico. Era un grupo de intelectuales nicaragüenses que constituyeron la primera plataforma justamente en la formación de Rubén. Aprendió a leer a los 3 años, vos fijate, Sí. lo precoz, ¿no? Precoz. A los 6 leía clásicos de la biblioteca de sus tíos y según él mismo, a los 13 componía versos. No Dice que le decían el niño poeta. Exacto, le decían el niño poeta. Incluso todos esos intelectuales que se reunían le llamaban el niño poeta. Nosotros no nos tenemos que olvidar que principalmente en México, que es América del Norte desde el punto de vista geográfico, ¿verdad? Y en Centroamérica y muchos países del Caribe, e incluso países del norte de América del Sur, el verso en el siglo XIX era absolutamente indispensable. Después de un almuerzo, con los cantos y las guitarras, los versos, en un casamiento, en un velorio, en la finalización de un curso, en un compromiso, la poesía. Siempre había alguien que escribía versos para decir. Entonces estamos hablando de que era costumbre escribir en verso. Y él era tan precoz y ya tenía tan claras algunas de las palabras y de las formas que sí, el niño poeta, exactamente. Estudió con los jesuitas, no los quería para nada. Les hablaba de las sotanas carcomidas. Él no los quería, los jesuitas. Se ve que no tuvo buenas experiencias. La escuela primaria. Influenciado directamente por Víctor Hugo y por Gustavo Adolfo Bécquer, fue además un pequeño enamorado y un gran enamorado. Estuvo siempre enamorado, de que era chiquitito. Ya estaba enamorado de su compañero de escuela, iba enamorándose permanentemente. Fíjate vos, entre sus amores juveniles aparece una chica que se llama Hortensia Bulay, que era trapecista. Fíjate, ¿no? Una prima lejana, Isabel Swan. Y la musa de su primera etapa, Rosario Murillo, que después le va a dar unos quebraderos de cabeza impresionantes, según lo que él cuenta en su autobiografía. Claro. Veamos también qué es la autobiografía, ¿no? Está dictada por Rubén Darío. Su principal ambición en esta etapa juvenil, él decía, pobre Rubén, tener una buena posición social. E incluso se lo dijo al presidente de El Salvador, un día que se encontraron, el presidente habló muy bien de los versos que él ya estaba publicando en periódicos y eso. Le preguntó cuál era su mayor objetivo en la vida y él dijo tener una buena posición social. Él era un aspirante a burgués y él lo reconocía como tal, ¿no? Rafael Saldívar era el presidente de El Salvador en ese momento. Vivía pobremente, ya desde ese momento vivía pobremente. Y cuando pasó a residir en Chile, ya trabajando en la diplomacia, esto se agravó muchísimo. En Chile se rodeó de un círculo intelectual que compartía con el hijo del presidente Balmaceda, siempre buscando superarse, tratar de tener los contactos para poder publicar, para poder darse a conocer. En este momento es cuando, en esta etapa es que publica Abrojos en 1887 y estando en Chile también publicó Otoñales y Canto épico a las glorias de Chile. Fue también un creador, un generador de poesía histórica y de poesía épica, sobre todo en esta etapa. Pero en 1888 aparece Azul. Es un poemario precioso, Azul, precioso. Fue elogiado por Juan Valera. Estamos hablando de un novelista y un crítico español de altísimo vuelo, Juan Valera. Las cartas de Valera sirvieron para el prólogo incluso de la reedición de Azul de 1890, porque Valera estaba enamorado de la poesía de Rubén Darío. ¿Azul es su primer libro? Su primer libro modernista. Es cuando él irrumpe con esta nueva modalidad, con este nuevo origen del movimiento modernista que después se va a prolongar durante muchísimo tiempo, hasta las vanguardias, que aún hoy
es motivo de inspiración. Mirá. Y es plataforma de creación. Ya se nota que el poeta impacta en Latinoamérica y en España en esta época. Comienza a firmar como Rubén Darío. ¿Por qué como Rubén Darío? Porque uno de sus abuelos se apellidaba Darío. Entonces, en León, principalmente, a la familia de él decían los Darío. Le gustó cómo sonaba y lo utilizó después como su nombre formal. Siempre después firmó como Rubén Darío. Su seudónimo, digamos. Claro, es su seudónimo y luego su nombre por adopción, ¿verdad? Claro. Lo legalizó. Soñaba con irse a Europa, como todos los intelectuales y todos los escritores de esta época, estar en París, ser reconocido, alcanzar una buena posición económica. Eso era el sueño permanente de Rubén, que ya estaba muy, pero muy adaptado a beber grandes cantidades de alcohol. En 1890 se casó con Rafaela Contreras, más que por amor, por afinidades estéticas, digamos, ¿no? Por el gusto por el arte, con quien tuvo a su hijo Rubén, justamente, nacido en Costa Rica en 1891. Más adelante fue nombrado embajador de Nicaragua en España. O sea, ya vemos en su carrera diplomática plenamente a Rubén. Y cumplió su sueño. Fue recibido con gran reconocimiento, pero en 1893 tuvo el golpe de gracia, murió su esposa. Cuando murió Rafaela, y ya él era un alcohólico, dice que bebía enormes cantidades, y tenía enormes ingestas de alcohol. Tanto que caía en comas etílicos. O sea, fue un hombre que se fue destruyendo, sí, ¿no? Bueno, murió de una cirrosis dolorosísima y espantosa. Se emborrachaba en forma desenfrenada, dice. Sin embargo, vos fíjate, en 1896, 3 años después de la muerte de Rafaela, escribió Prosas profanas, para mí uno de los libros más hermosos que he leído en mi vida. En este momento se reencuentra con Rosario Murillo, quien fue su musa juvenil. Tienen un romance. Rosario queda embarazada. Y aparentemente, como queda embarazada y él no se quiere casar porque tiene a su hijito Rubén y por una cantidad de cosas, él cuenta que el hermano de ella los encontró en una situación comprometida y lo amenazó de muerte con un revólver en la cabeza para que se casara con Rosario Murillo. Fue el principio del acabose de Rubén Darío, porque la dejó, no la quería, ella era, según él, muy mala con él la dejó, se fue y ella lo persiguió, le hizo juicio. Fue una situación muy, muy, muy difícil la que vivió con Rosario. En este periodo se transforma en el maestro inspirador de un grupo de poetas modernistas españoles. Vos fijate, ¿no? Con todas estas tragedias, él fue igual el baluarte de este nuevo movimiento. Y con toda su situación de enfermedad, porque el alcoholismo llega a ser una enfermedad, y en este caso lo era y muy grave, él, de todas formas, es la piedra fundamental del modernismo. Vos fíjate quiénes se inspiraron en él. Antonio Machado, Manuel Machado, Juan Ramón Jiménez, Ramón del Valle Inclán, y esos nombres y más, de altísimo vuelo literario, tuvieron como inspirador a este hombre, a este nicaragüense gigante. En Madrid, mientras fue embajador, Rubén conoció a Francisca Sánchez. Francisca Sánchez era la criada de un escritor amigo. Dicen que era analfabeta. Era una mujer muy buena, muy bonita, muy dulce, y fue quien lo cuidó hasta el final. Esta muchacha va a ser la madre, además de uno de los hijos de Rubén. Después, más adelante, fue cónsul en Colombia, en Argentina, entre 1893 y 1898, aunque su residencia seguía estando en Madrid. Comenzó a publicar en la capital española para el diario La Nación de Argentina, y en esta época viaja a Italia, Inglaterra, Bélgica y otros países. Es en este periodo que publica lo que los críticos consideran su mayor obra a nivel de poético, Cantos de Vida y Esperanza, de 1905. Se considera algo así como la Biblia del modernismo. El Canto Errante en 1907, el Poema de Otoño en 1910, El Oro de Mallorca en 1913, cuando estuvo por las Islas Baleares. Su salud estaba ya muy deteriorada debido al alcoholismo terrible, y además siempre vivió en la pobreza. Siempre vivió con lo justito. Es decir, sus sueños de tener una situación económica desahogada nunca se cumplieron. Fue un diplomático reconocido, el poeta que cambió las letras españolas, y sin embargo
Bueno, vivió pobremente. Eso también quizás por el estilo de vida que llevaba. Por ¿no? supuesto, el alcoholismo generalmente, ¿a qué te lleva? A una caída en... Igual llama la atención con esa condición que él tenía, lo que escribió, ¿no? Eso a mí me asombra, ¿sabes? Me asombra. Como dice el chiquilín, me vuela la cabeza, porque como un hombre pobre, yo sé que era un diplomático que estaba reconocido y todo lo demás, enfermo con un alcoholismo que lo destruyó, porque el alcoholismo lo mató, pudo ser la piedra fundamental de un movimiento estético y literario poderoso que hasta el día de hoy influye en los escritores. Porque siempre hay algo de modernista, principalmente en los poetas. Claro. Y siempre Darío es el maestro. Vamos a hablar un poquito de las características de la obra, porque, bueno, como decíamos, murió de una cirrosis terrible que lo devastó. Tenía 49 años. El 6 de febrero de 1916 era un hombre que era muy joven. ¿Cuánto podría haber escrito todavía Rubén? La obra es una obra musical. Escucharon la sonatina, por ejemplo. Es que es tal vez el poema más conocido, el que conocen los niños. Musical. Exquisita en cuanto a la forma. Estética y plásticamente finísima. Pero después de escribir Azul y Prosas profanas, cuando escribe Cantos de vida y esperanza, está profundamente cargada de intimismo e incluso de su ideología, de su deseo de una mejor vida para las otras personas, tristeza por el sufrimiento ajeno. Era un hombre de gran corazón. Entonces, hay una maravilla en cuanto al ensamble de sus ideas, sus sentimientos, su intimismo y el lenguaje. El lenguaje que usa Rubén Darío es impecablemente maravilloso. Es hermosísimo. La sinestesia, aparece la sinestesia como una forma, como un recurso literario que permanentemente utiliza. Es decir, los sentidos, lo que se ve, se oye, se gusta, se toca, lo que se huele, unido a la afectividad, al sentimiento. Presente en lo que observa, en lo que ve. Se lee un poema de Rubén Darío y se puede sentir con los sentidos. Y eso es de un maestro, del gran maestro. El simbolismo. Hay mucho simbolismo en la poesía de Rubén Darío. Lo simbólico está presente permanentemente. Hay además una poesía reflexiva. Cuando Darío va madurando, reflexiona y sus reflexiones aparecen profundas en sus versos y en su prosa, porque también escribió prosa. El erotismo, muy finamente presentado, con una pluma finísima, muy delicadamente presentado. Y el exotismo, la sonatina, la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Lo exótico. Parece un cuento de hadas, parece un cuento de un país lejano. La obra de Rubén Darío se caracteriza por incorporar la plasticidad, o sea, todo lo que puede captarse con los sentidos, a la poesía y aún a la prosa. Hay fragancias, tonalidades, sabores, texturas, sonidos en los versos del poeta. Esto lo catapulta como un renovador estructural de la literatura hispanoamericana. Palabras personales. Y siempre digo, soy profesora de geografía, no crítica literaria, pero yo lo siento así desde que era muy jovencita. Es uno de mis escritores preferidos. E influye hasta el día de hoy en la poesía universal. De sus primeros libros netamente modernistas, originales, darianos, el mismo Rubén Darío dijo que si Azul simboliza el principio de mi primavera y Prosas profanas mi primavera plena, Cantos de vida y esperanza encierra las esencias y sabias de mi otoño. ¿No es maravilloso? Hasta para hablar es poético. Pero exactamente. Voy a leer, ¿puedo leer por supuesto, un par de poemas más? Estos son más cortitos. Este se llama Venus. Utilizó también las imágenes y las figuras de la mitología en algunas de sus poesías. En la tranquila noche, mis nostalgias amargas sufría. En busca de quietud bajé al fresco y callado jardín. En el oscuro cielo Venus bella temblando lucía, como incrustado en ébano un dorado y divino jazmín. A mi alma enamorada, una reina oriental parecía, que esperaba a su amante bajo el techo de su camarín, o que, llevada en hombros,
la profunda extensión recorría, triunfante y luminosa, recostada sobre un palanquín. «Oh, reina rubia», díjele, «mi alma quiere dejar su crisálida y volar hacia ti y tus labios de fuego besar, y flotar en el nimbo que derrama en tu frente luz pálida, y en siderales éxtasis no dejarte un momento de amar». El aire de la noche refrescaba la atmósfera cálida. Venus, desde el abismo, me miraba con triste mirar. Una delicadeza, ¿no? Sí, totalmente. Y esta que es el himno al modernismo, creo yo. ¿Cuál es? Sinfonía en gris mayor. No la conozco, ¿sabes? No, vas a ver que sí que la conoces porque seguramente en la escuela o en el liceo sí. No me Esto acuerdo. es un perfecto cuadro. Es una pintura. Una pintura, pero además una pintura sonora, una pintura que huele, que se puede tocar, que podés ver. Bueno, todos los sentidos están comprometidos en Sinfonía en gris mayor, que muchos de nuestros oyentes y quienes nos ven conocen. El mar, como un vasto cristal azogado, refleja la lámina de un cielo de zinc. Lejanas bandadas de pájaros manchan el fondo bruñido de pálido gris. El sol, como un vidrio redondo y opaco, con paso de enfermo camina al cenit. El viento marino descansa en la sombra, teniendo de almohada su negro clarín. Las ondas que mueven su vientre de plomo, debajo del muelle parecen gemir. Sentado en un cable, fumando su pipa, está un marinero pensando en las playas de un vago, lejano, brumoso país. Es viejo ese lobo. Tostaron su cara los rayos de fuego del sol del Brasil, los recios tifones del mar de la China. Le han visto bebiendo su frasco de gin. La espuma impregnada de yodo y salitre a tiempo conoce su roja nariz, sus crespos cabellos, sus bíceps de atleta, su gorra de lona, su blusa de drill. En medio del humo que forma el tabaco, ve el viejo, el lejano, brumoso país, a donde una tarde caliente y dorada, tendidas las velas, partió el bergantín. La siesta del trópico. El lobo se duerme. Ya todo lo envuelve la gama de gris. Parece que un suave y enorme esfumino del curvo horizonte borrara el confín. La siesta del trópico. La vieja cigarra ensaya su ronca guitarra senil y el grillo preludia un solo monótono en la única cuerda que está en su violín. ¿Qué te parece? Brillante. Maravilloso. Qué castellano, ¿no? Impresionante el uso del idioma, el uso de las palabras, el sonido, la musicalidad. Esfumino es un neologismo, una palabra creada por este gigante. Tenemos, amigos, que sacar los libros viejos, buscarlos en las plataformas. Leamos a Rubén Darío. Bueno, muy bien. Gracias, María, por traernos a Rubén Darío. Seguramente en esto de las columnas seguramente volvamos en algún momento también a eso. Seguramente, porque es alguien que es referente permanente. Y yo te saludo a nuestros oyentes y bueno. Bueno, sí, un día también podemos hablar sobre los distintos movimientos, el modernismo y otros más. Excelente. Las vanguardias. Y las vanguardias y poder hablar de distintos autores dentro de lo mismo. Eso también estaría muy Quedo comprometida a preparar eso contigo. Y bueno, contanos un poquito sobre los talleres literarios. Muy bien. Que son varios. Estamos en la recta final. Lo que son por plataformas también para que la gente se pueda conectar. Por supuesto, estamos en la recta final. Nos vamos a despedir a mediados de diciembre para reenganchar en febrero, por supuesto. Pero siempre hay tiempo. Estamos recibiendo gente en estos días. Sí, se viene la playa y bueno, se mudan todos para la playa con un librito para poder. Por favor, y después justamente el leer para después compartir. Nosotros tenemos, Sandra del Río y yo, en mi casa, nuestro taller literario, los viernes, que va de 5 a 7, 7 y media aproximadamente. Es un café literario. Siempre compartimos algo, escribimos, leemos, indagamos, discutimos sobre el arte de la literatura. Después, en Progreso, el día 25 se hace la muestra en Progreso del taller literario. En todo estos días de celebración de los 50 años de la fundación de la Ciudad de Progreso, nosotros tenemos la presentación del taller al público. Los talleres de Progreso van los jueves de 4 a 6, 6 y media.
Luego tenemos los desayunos literarios en el Carlitos, Centro Cultural de Las Piedras. También es un desayuno con literatura. Tenemos ahora un grupo de gente interesantísimo. Hay oyentes, participantes, quienes van a leer, quienes van a escribir, quienes están haciendo justamente un tipo de taller para poder crear. Maravilloso. Esos son los jueves, entre las 10 y las 12 de la mañana en el Carlitos Centro Cultural Las Piedras. Bueno, y además, como tú decís, por plataforma, presencial, todo se puede. Ahí va, ahí quedan los números ahí, tanto de Sandra como de María, y exacto, también el Facebook de Sandra del Río, que es la que mueve las redes, digamos. Sí, ahí. Yo los invito, porque yo no tengo cuenta en redes sociales salvo en mi WhatsApp. Pero Sandra tiene una habilidad para ingresar en las redes y, bueno, tiene personajes, tiene textos, tiene cosas hermosas. Ingresen. Sí. Que también, ya de paso, tenemos que hablar con Sandra porque tiene que presentar su libro, ¿no? Nunca lo presentó. Por la cuestión de la pandemia, ella dejó su libro para atrás. Tiene varios libros para presentar. Sí. Tiene el tercero de Alaya Winfield. Sí. Y tiene un libro de cuentos para todo tipo de público y un libro creo que infantil. Y hay además un precioso libro que lo van a ver en el Facebook, van a ver el personaje que se llama M. Fletcher. Ah, sí. Que ella misma es M. Fletcher. Sí. Sí, lo contó aquí en el Además, M. Fletcher tiene esta auto ahora y todo. Oh, interesante. Tiene un fitito rosa. Yo quiero que ustedes la vean porque es algo único, maravilloso. Vamos a sacarle fotos a Fitito. Es un personaje, el personaje de M. Fletcher, que es Sandra, además es exquisito y es un encanto. Además es una detective. Sí. Es una detective. Ella contó algo cuando vino la primera vez, aquella entrevista que le hicimos por primera vez cuando lo conocimos. Ella contó del personaje. Ya terminó M. Fletcher, después seguirá la saga, me imagino, pero ahora anda M. Fletcher en su fitito rosado, por Las Piedras, por Montevideo. Cuando vean un fitito rosado que tiene un sticker de M. Fletcher, esa es Sandra. Y griten Sandra. Y sáquense fotos con ella, que a ella le encanta. Bueno, muy bien. Bueno, nos reencontramos en el próximo programa. Por supuesto que sí. Un saludo, amigos. Hasta la próxima.